rumbo de la mañana, cuando son las 9:10 de la mañana, y es el turno del profesor Víctor Villanueva. La filosofía nos ha enseñado que distintos métodos para asumir y enfrentar la verdad, la realidad de las cosas. No hay nada más preciso que esta modalidad del razonamiento para lograr entender muchas cosas, hacer un abstracto de sí mismo y poder enfocarnos en aquellos elementos que nos distorsionan, nos llaman a la atención, nos generan preocupación o nos dan satisfacción. Por eso existen métodos, el socrático, pero tú tienes también el método que nos delineó de alguna manera Platón para asimilar las cosas. Y haciendo un ejercicio platónico aquí, una conversación platónica, un diálogo indirecto, yo escuchando al presidente Luis Abinader el día de ayer, yo dije, ¿para qué elegimos a este señor? ¿Para qué elegimos a este presidente en las elecciones pasadas? Porque entiendo que existe una especie de disonancia entre la voluntad popular expresada en las urnas en las elecciones pasadas y lo que está haciendo el devenir de su gobierno. Hay un divorcio marcado entre esto y yo quiero hacerle el llamamiento al señor presidente de la República de que atienda claramente la razón del por qué ganó. Usted ganó unas elecciones no por el contexto de la pandemia ni nada de esto. Es que se graficó al país lo que lo que es pensar el ejercicio del poder sin contemplar ningún límite, ni de la Constitución, pero mucho menos del umbral moral individual de la vergüenza. Y eso, señor presidente, fue en la esencia sobre la cual usted fue el beneficiado de la voluntad popular de un poquito más de la mitad del electorado hábilmente para votar y que siempre se ha entendido que usted en su forma individual, en su postura personal, sí tiene las mejores de las intenciones. Pero de buenas intenciones está trazado el camino al infierno. Y no es verdad que con sus buenas intenciones, que con el ángulo con el cual usted ve las cosas, es suficiente. Aquí necesitamos un gobierno que tenga lógica de funcionamiento. Aquí necesitamos ministros que le ayuden a usted, primero que le interpreten, que sepan, porque el privilegio histórico lo tiene usted, no el que usted nombró. Usted es el depositario de la voluntad popular, de la soberanía del pueblo, en la determinación libérrima de haberle votado. Usted es un privilegio, el primero entre sus iguales. Su nombre ya estará garantizado por la eternidad, en que estará escrito su nombre en la historia del liderazgo de este país. Y no hay mayor afán de una vez haber sido electo, es precisamente en generar esa huella sobre la cual se marque en sentido de relieve el nombre suyo cuando se analice su administración. Pero cuando usted ve que ni siquiera ustedes dimensionan la base social que le votó, que fue la clase media, ya ese es un primer indicador del desvío de la lógica con respecto a cómo deben estar configurándose las políticas públicas de este país. Pero por otro lado, cuando usted ve que su administración está llena de personas que a diario grafican incapacidad ni siquiera o tan siquiera para mantener una coherencia
en la naturaleza de las instituciones sobre las cuales están ahí, eso también genera mucha animadversión en cuanto a poder darle a usted el beneplácito de que bien o mal lo está intentando hacer bien. Aquí la economía, señor presidente, la seguridad pública, la seguridad social y lo que tiene que ver con el costo de la vida, junto con el desempleo, son los temas de este país. ¿O usted no ve al presidente Joe Biden diciendo que su objetivo inmediato y por encima de todas las cosas es la inflación de los Estados Unidos? Pero escucharle a usted decir que como eso está así en todo el mundo, ¿qué es lo que se le reclama a usted? Yo me pregunto, ¿para qué lo elegimos? Fue para administrar esto. Si la inflación es la respuesta a la expansión del gasto por los temas sociales acorde a la pandemia, que no ha sido imprevisto y ha sido matiz en todas las administraciones del mundo de gobierno, lo que nosotros queremos escuchar es cuál es la fórmula suya para enfrentar esto y no acomodarse en elementos vacuos, como es el hecho de que tasa cero por 6 meses a productos que producimos aquí, cargándose el sistema productivo del país, aportando más desempleos y con una manipulación que a usted como economista no se le perdona de los indicadores macroeconómicos del país. Pero yo quisiera más bien entonces sustentarme en lo que tiene que ver y seguir esta óptica que nos da la literatura. Miren, yo soy un fanático de Schopenhauer. Me deleito con el sarcasmo con el cual Schopenhauer escribe y porque me refugio ahí en ese sarcasmo para a veces expresar muchas de las verdades. Por eso la literatura es el mejor refugio para el alma. Es el mejor refugio para usted hacer valer lo que tal vez en el orden, digamos, normal, no puede expresar debidamente. Pero ya no lo decía Victor Hugo, ese gran ensayista francés, que en su obra cumbre, en una de sus obras cumbres, Los Miserables, Les Miserables, decía Victor Hugo que a los que ignoran, enseñarle todo lo que podáis. La sociedad es culpable de no enseñar, de no dar enseñanza gratis. Es responsable de la noche que produce. Este alma está llena de sombras y allí se comete el pecado. El culpable no es quien ha cometido el pecado, sino aquel que ha hecho la sombra. Y en este caso, señor presidente, su gobierno, hasta el momento, es un gobierno de sombras. Rumbo de la mañana. Escucha